Dicen que hay lugares que nunca deberían ser encontrados. Lugares enterrados por la historia, ocultos por el miedo, tapados por tierra y silencio. En las afueras de un pueblo remoto existe un pozo antiguo que todos conocen, pero nadie se atreve a mirar dentro. Los habitantes lo llaman el Pozo del Terror, porque hace décadas, durante una epidemia, los cuerpos de quienes no lograron vencer la enfermedad fueron depositados allí sin ceremonias ni despedidas. Nadie volvió a mencionar sus nombres, pero ellos jamás se fueron. Todo comenzó cuando Lucas, un joven curioso y amante de las leyendas oscuras, decidió grabar un video para su canal investigando el famoso Pozo Olvidado. Solo supersticiones, pensaba mientras iluminaba la boca circular cubierta de musgo. Al asomarse, notó señales inquietantes, arañazos profundos en las paredes internas, como si alguien hubiera intentado subir desde el fondo. Antes de apartarse, un sonido seco resonó desde abajo, como un golpe contra la piedra. Lucas quiso marcharse, pero la intriga pudo más que el temor. Aseguró una cuerda cerca y comenzó a descender lentamente. El aire se volvía más denso, con un olor añejo, como un lugar cerrado por demasiado tiempo. Su linterna reveló restos de objetos personales, juguetes antiguos y pedazos de ropa deteriorada, como si alguien hubiera querido aferrarse a sus recuerdos hasta el último instante. Fue entonces cuando una voz, suave pero claramente humana, susurró su nombre desde la oscuridad absoluta. Lucas sintió el corazón congelarse y al intentar subir, algo invisible sujetó su tobillo. Al ver que no podía moverse, entendió la verdad que nadie quería aceptar. Los olvidados seguían ahí abajo, y ahora alguien había despertado su silencio. Y cuando un secreto es interrumpido, siempre exige un nuevo guardián. Antes de continuar, necesito que te concentres. Este no es un video cualquiera. Si decides verlo hasta el final, puede que escuches tu nombre susurrado cuando intentes dormir esta noche. Dicen que los espíritus atrapados en ese pozo buscan a quien los recuerde. Y si estás aquí es porque ya te eligieron como testigo. Así que apoya este video con un like si te atreves. Suscríbete para seguir explorando historias oscuras. Y comenta tu ciudad o país para saber hasta dónde puede llegar este miedo. Ahora sí, acompáñame a descubrir lo que nunca debió salir a la luz. Hace décadas, cuando la desesperación dominó al pueblo, muchas familias perdieron a quienes más amaban. Con el tiempo, por miedo al contagio y sin recursos para entierros dignos, decidieron sellar el dolor bajo tierra. Construyeron un pozo profundo, lejos de las casas, donde dejaron a los que ya no respiraban. Un acto de miedo, disfrazado de olvido. Pensaron que enterrando los cuerpos también enterrarían la tragedia. Pero nadie imaginó que, bajo la oscuridad absoluta, la vida podría negarse a apagarse. La historia oficial asegura que el pozo fue abandonado y sellado para siempre. Sin embargo, los rumores nunca murieron. Algunos vecinos juraban escuchar golpes en las noches más silenciosas. Otros decían que, al pasar cerca, sentían una mirada desde abajo, un llamado frío que erizaba la piel, pero todos tenían algo en común. Nadie se atrevería a volver a abrirlo. Hasta que llegó Lucas, buscando fama en internet. Cuando bajó con una linterna en mano, algo despertó. No era un espíritu vengativo, no era una criatura oscura, era la memoria de quienes fueron olvidados, la angustia convertida en presencia. Y ahora, aquello que sobrevivió en la oscuridad no quiere volver a estar solo. Lucas no regresó para contar la historia, pero dejó la puerta abierta para que alguien más caiga en el mismo error. Lucas trató de controlar su respiración mientras descendía lentamente por la cuerda. Cada movimiento hacia abajo hacía que el eco de sus botas rebotara en las paredes del pozo, creando un sonido repetitivo, como un reloj que marcara la cuenta regresiva hacia algo desconocido. La linterna iluminaba piedras húmedas cubiertas de musgo,
pero también arañazos profundos en todas direcciones. Algunos antiguos, otros claramente recientes. No era un lugar abandonado. Era un lugar interrumpido. Cuando sus pies tocaron el suelo, una nube de polvo se elevó lentamente, casi viva. El fondo del pozo no era estrecho como imaginaba, sino amplio como una sala escondida bajo tierra. Había objetos dispersos por todas partes, fotografías dobladas, juguetes antiguos rotos, cintas de cabello descoloridas y pequeñas notas cuyos mensajes se habían borrado con el tiempo. Lucas levantó un dibujo infantil, manos alzadas hacia la superficie, sin ojos, sin boca, sin rostro. Un grito mudo. El silencio allí abajo tenía peso. Cada respiración sonaba como un intruso. De pronto, la linterna iluminó una puerta de metal en un extremo del lugar. No era antigua. Tenía un diseño industrial, como si alguien hubiera intentado ocultar esa parte del pozo después de construirla. Lucas se acercó con cuidado. Apenas rozó la puerta y ésta emitió un sonido leve, un lamento mecánico, antes de abrirse apenas unos centímetros. El pasillo al otro lado era estrecho, oscuro y helado. A cada paso, Lucas sentía que el aire se volvía más denso, como si la tierra entera respirara cerca de su cuello. De repente, vio una silueta diminuta al final del corredor. Parecía un niño, inmóvil, de espaldas. Lucas tragó saliva. ¿Estás bien?, preguntó con un hilo de voz. La figura no respondió, pero su cabeza giró lentamente hacia él, sin que el cuerpo se moviera. El rostro era borroso, incompleto. Lucas parpadeó. Cuando abrió los ojos, la figura ya no estaba allí. Sus pies temblaron, pero siguió adelante. El pasillo desembocó en una especie de cámara subterránea. Allí, en el centro, un columpio infantil colgaba de cadenas oxidadas que no tenían un techo real del que sostenerse. Se mecía suavemente, como si alguien invisible acabara de saltar. Lucas sintió un sudor frío correr por su espalda. Ese columpio no estaba allí para niños, estaba allí para los que quedaron. Las paredes de la sala tenían marcas circulares, como si muchas personas hubieran caminado sin parar en círculos. En el suelo, una inscripción grabada a la fuerza decía: «No estamos muertos, solo olvidados». Las letras parecían hechas a partir de uñas rotas. Un sonido fino interrumpió su atención. Objetos pequeños comenzaron a rodar hacia él. Juguetes antiguos, pelotas desgastadas, pequeñas piezas metálicas. Se movían solos. Lucas retrocedió mientras la linterna temblaba en su mano. En la tierra, huellas pequeñas aparecían una tras otra, acercándose, aunque no hubiera cuerpos que las crearan. El piso vibró. Luego se levantó, no como un terremoto, como si algo debajo estuviera empujando hacia arriba. Lucas cayó de rodillas y apoyó las manos contra el suelo. Sintió, sin ninguna duda, dedos intentando salir. No eran piedras. Eran manos presionando, suplicando, reclamando. El pozo despertó. Luz y oxígeno parecían desaparecer al mismo tiempo. Lucas giró para regresar, pero la puerta metálica se cerró de golpe, como una tumba sellada. La oscuridad comenzó a encogerse alrededor de él, respirando, avanzando. Entonces, una voz profunda, calmada y absolutamente consciente habló desde el aire. «Tú tampoco serás olvidado. Y ahora tú que estás viendo este video, ¿seguirías explorando el misterio? ¿O buscarías una salida antes de convertirte en otro recuerdo enterrado?» Lucas intentó controlar el temblor de sus manos mientras se mantenía de pie frente a la puerta cerrada. La oscuridad parecía más espesa ahora, casi táctil, como si tratara de envolverlo en un abrazo helado. La linterna seguía encendida, pero la luz se veía comprimida, reducida a un pequeño círculo que luchaba por perforar las sombras.
Con el corazón golpeándole contra el pecho, decidió avanzar hacia el centro de la cámara, donde las respiraciones invisibles y los murmullos crecían como si la tierra misma estuviera murmurando su nombre. Había una fuerza en aquel lugar que no pertenecía al mundo de los vivos. Mientras caminaba, notó algo extraño. El aire parecía vibrar levemente, una vibración que acompañaba cada uno de sus pasos. Se quedó quieto, concentrándose, y la vibración continuó. No venía de él, provenía de debajo del suelo. Lucas apuntó la linterna hacia abajo y vio que la tierra se movía suavemente, como un latido. Era imposible, el suelo no respira, pero esa cámara subterránea tenía un ritmo propio, un pulso inquietante que señalaba una existencia latente en las profundidades. Sintió una corriente de aire frío en su nuca. Se giró bruscamente, apuntando la luz hacia cualquier rincón donde pudiera estar escondido el origen de esa sensación. Pero no vio nada, solo oscuridad. Y sin embargo, tuvo la certeza de que alguien estaba detrás de él, observándolo con paciencia depredadora. ¿Quién está ahí?, preguntó, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. No esperaba respuesta. Aún así, la obtuvo. Una voz suave, casi un suspiro, respondió desde el vacío. «Ayúdame». Era la voz de un niño, o algo que se hacía pasar por uno. Lucas sintió como el corazón se le detenía por un instante. «¿Quién eres?», preguntó con un miedo que le apretaba la garganta. La respuesta tardó unos segundos, y cuando llegó fue una flecha directa al alma. «Tú también estás atrapado, como nosotros». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Lucas retrocedió lentamente, sin dejar de apuntar la luz hacia el origen del susurro. Pero cuando la linterna se movió, un destello de ojos reflejaron la luz en un rincón. Dos ojos brillantes, inmóviles, abiertos como si nunca parpadearan, observándolo. Los ojos desaparecieron con un parpadeo de la linterna. Lucas respiró agitadamente, intentando mantener la cordura. En su mente buscaba una salida lógica a esa situación. Todo tenía que tener una explicación. Buscadores urbanos, efectos acústicos, imaginación. Pero la realidad era contundente. Alguien o algo estaba allí abajo con él. Puso la mano sobre la pared y siguió caminando, marcando el camino con una tiza que llevaba en la mochila. No quería perderse más de lo que ya estaba. El pasillo se ramificó en 3 direcciones. En la pared central había dibujos infantiles, siluetas humanas sin rostro, líneas que conectaban unas con otras, formando una especie de mapa incomprensible. Al lado, una frase escrita torpemente decía: «No mires atrás». Al leerlo, Lucas sintió que su cuerpo se congelaba, y si era una advertencia real. Sin embargo, la curiosidad, o la desesperación, lo empujó a avanzar hacia el túnel del medio, el que parecía más amplio, o quizás menos estrecho. De pronto, el suelo comenzó a inclinarse ligeramente hacia abajo, como si el pozo tuviera un segundo nivel todavía más profundo. Lucas se aferró a la pared mientras la superficie se volvía resbaladiza. La linterna iluminó una serie de manchas oscuras en el camino. No eran sangre, no había olor metálico, parecían restos de tierra mezclada con humedad, pero formaban huellas de pies descalzos que corrían hacia adelante, como si alguien hubiera huido o perseguido algo dentro del pozo. Lucas respiró hondo y continuó, sintiendo que su mente luchaba por no aceptar la realidad de lo que estaba viviendo. La temperatura cayó otro grado repentinamente. Su aliento se volvió visible en el haz de la linterna. Un murmullo comenzó a rodearlo, primero lejano, luego más cercano, hasta que parecía hablar directamente en su oído. Eran voces múltiples, superpuestas, algunas llorando, otras implorando, otras exigiendo justicia. «Sácanos de aquí. No queremos quedarnos». Lucas se cubrió los oídos,
Pero la presión de esas súplicas no venía del aire, venía de dentro de su cabeza. Buscó un lugar donde apoyarse y su linterna iluminó algo que lo detuvo en seco. Una puerta de hierro con las bisagras mozas y oxidadas, como una entrada sellada mucho antes que la otra. Tenía candados rotos como si alguien o algo hubiera salido de allí. Encima de la puerta, un mensaje grabado: no abras si quieres seguir siendo humano. El corazón de Lucas dio un vuelco. No sabía si debía ignorar esa advertencia o confiar en ella. Retrocedió un paso, pero el suelo volvió a vibrar. Algo golpeó desde dentro de la puerta, una sola vez, fuerte, como un llamado. Entonces, sin previo aviso, una mano pequeña, pálida y delgada, se deslizó desde abajo de la puerta, los dedos extendidos en busca de alguien que los sostuviera. Lucas retrocedió tan rápido que cayó sentado. La mano se agitó un segundo y luego desapareció, arrastrada hacia el interior. No había duda, había algo vivo allí dentro, y no estaba muerto, solo olvidado. Lucas entendió finalmente o qué Oposo escondía. Todos sus esquecidos no querían descanso, querían compañía, y ahora él era la única compañía disponible. Ahora responde tú, valiente que estás viendo esta historia. ¿Abrirías esa puerta para ayudar a quien está del otro lado? ¿O huirías antes de que el pozo decida que tú también debes ser olvidado? Lucas permaneció unos segundos inmóvil, aferrado al suelo mientras la tierra debajo de él parecía latir como si tuviera un corazón propio. El aire se había vuelto tan espeso que costaba respirar. Cada inhalación era un esfuerzo que raspaba la garganta. Las sombras se deslizaban a su alrededor como si fueran parte de la oscuridad viva que habitaba allí. Con el pulso acelerado y la mente intentando mantener la cordura, se obligó a levantarse. Sabía que quedarse quieto lo convertiría en parte del pozo. Debía moverse, aunque no supiera hacia dónde. El túnel por el que había entrado ya no era igual. Las paredes, que antes parecían de piedra firme, ahora tenían irregularidades que recordaban pliegues de piel antigua. Lucas pasó los dedos por una grieta y sintió algo tibio bajo la superficie, como si la tierra estuviera respirando justo detrás de la pared. Quitó la mano de inmediato, temiendo que aquello pudiera responderle. La linterna tembló en su agarre y la luz titiló, proyectando sombras que se alargaban y encogían en movimiento propio. La sensación de estar siendo observado dejó de ser paranoia. Era una certeza. Un leve ruido detrás de él lo obligó a girar. Algo rodó y se detuvo chocando contra su bota. Era una pelota infantil, roja, con la pintura descascarada y una estrella azul grabada. Lucas se agachó para tomarla, pero antes de que sus dedos la rozaran, la pelota se movió sola, rodando hacia un corredor más ancho. El mensaje era claro. Querían que la siguiera. Respiró hondo y avanzó en la misma dirección, consciente de que la curiosidad podía ser su peor enemigo. Pero el miedo a quedarse definitivamente atrapado era aún peor. El nuevo pasadizo desembocaba en una sala amplia. Las paredes estaban cubiertas de dibujos hechos con crayones. Casas, cielos, árboles y niños sin rostro. Las líneas eran apresuradas y caóticas, como si hubieran sido hechas en un estado de desesperación absoluta. En un rincón encontró una libreta escolar abierta. Las páginas repetían frases que parecían gritos atrapados. «Quiero salir. ¿Dónde está mi mamá? Tengo frío. No nos dejen aquí». Cada palabra era una súplica congelada en el tiempo. Lucas sintió un nudo en el estómago, una mezcla de empatía y terror al imaginar lo que aquellos niños habían vivido o seguían viviendo. Un chasquido eléctrico iluminó la pared opuesta. Una pantalla antigua se encendió de golpe. Imágenes borrosas en blanco y negro mostraron la misma sala, pero llena de niños corriendo y riendo. Un columpio en el centro se balanceaba con inocencia. Pero de repente, todos detuvieron el juego al mismo tiempo
y miraron hacia la cámara como si supieran que alguien los observaba. Sus rostros comenzaron a distorsionarse en la imagen, desvaneciéndose hasta quedar sin facciones. Luego corrieron hacia un túnel oscuro fuera de la vista, y la pantalla se apagó. Silencio absoluto. Lucas sintió una presencia detrás. Giró bruscamente y la linterna cayó de su mano, rebotando en el suelo sin apagarse. Frente a él, 3 figuras pequeñas permanecían inmóviles. Tenían la forma de niños, pero sus cuerpos eran como sombras densas y su piel parecía hecha de niebla oscura. No tenían ojos ni boca, pero Lucas podía sentir la intensidad de sus miradas invisibles clavándose en él. Un murmullo suave emergió de sus cuerpos, un sonido que no provenía de gargantas, sino del propio aire. «No nos olvides». Él retrocedió, tropezando con algo. Las figuras avanzaron sin mover las piernas, deslizándose como marionetas guiadas por una fuerza invisible. Lucas logró recuperar la linterna y la apuntó directamente hacia ellos. Los cuerpos se dispersaron en una niebla oscura que se mezcló con las sombras del techo. El alivio duró apenas un par de segundos. El columpio en el centro de la sala comenzó a balancearse por sí solo, chirriando con un ritmo lento y agónico, como si un niño invisible estuviera recuperando su lugar. El suelo vibró ligeramente bajo sus pies. No era un temblor. Era como si algo empujara desde abajo, como manos que exigían salir. Lucas sintió que el miedo quería dominarlo, pero obligó a su cuerpo a seguir. Caminó hacia una puerta de hierro al fondo de la sala que estaba entreabierta. Al empujarla, un pasaje estrecho lo llevó a un nuevo espacio, una especie de dormitorio improvisado con pequeñas camas oxidadas alineadas en filas. Sobre cada cama había un objeto único, un zapato, una muñeca rota, una fotografía arrugada. Reliquias de niños que alguna vez tuvieron un lugar arriba y ahora estaban enterrados en el olvido. Un susurro, esta vez más claro y cercano, sopló junto a su oído. «Ayúdanos a subir». Lucas dio un giro y la linterna iluminó decenas de pequeñas marcas en las paredes, dedos diminutos arañando el concreto, intentando escalar sin éxito. En el techo, manchas circulares revelaban dónde las manos habían alcanzado antes de perder las fuerzas. Todo el cuarto era un grito congelado, un cementerio de intentos fallidos. Lucas sintió ganas de vomitar, mas se forzó a permanecer firme. No podía negar la verdad. El pozo estaba lleno de historias que fueron escondidas para siempre, y esas historias se convirtieron en voces que no aceptarían un nuevo silencio. Una respiración profunda retumbó en la sala. No era de un niño, era algo más antiguo, más grande. Algo que nunca fue enterrado porque nunca llegó a morir. Lucas retrocedió hacia la salida, convencido de que su única salvación era encontrar otra puerta. Pero el pasillo por donde había llegado ya no existía. La estructura había cambiado. El pozo estaba vivo, reconfigurándose para encerrarlo. Y en un susurro de despedida o condena, la voz múltiple habló una última vez. Si recuerdas nuestros nombres, nunca volverás arriba. A veces, la memoria es una prisión. Y ahora tú que estás mirando, ¿intentarías salvar a quienes quedaron olvidados? ¿O correrías antes de que tu nombre también desaparezca del mundo de los vivos? Comenta si crees que escaparías, o si el pozo te reclamaría también. Lucas dio un paso atrás cuando el pasillo por donde había entrado desapareció como si nunca hubiera existido. El pozo se remodelaba con malicia, cerrando salidas, abriendo nuevas trampas. Las paredes respiraban lentamente, hinchándose y encogiéndose como un organismo vivo. El aire estaba saturado de polvo, recuerdos y algo más. Un olor a humedad antigua mezclado con la angustia de gritos detenidos en la garganta. La linterna temblaba en su mano, creando destellos irregulares que parecían provocar la risa silenciosa de aquel lugar. Sabía que la oscuridad estaba esperando el mínimo error para devorarlo. Avanzó por el único camino disponible, sintiendo que cada paso lo llevaba más lejos de la superficie. El suelo, antes firme,
Comenzó a inclinarse hacia abajo. Lucas rozó la pared con la mano para mantener el equilibrio, pero se arrepintió al instante. La piedra se sentía tibia, como si hubiera un pulso debajo. Retiró la mano rápidamente, mirando sus dedos temblar, pero ese temblor no era solo miedo. La vibración venía del suelo, como si algo grande se estuviera moviendo bajo la tierra, ascendiendo poco a poco. Un susurro entrecortado retumbó en los túneles, un coro de voces que arrastraba sílabas a través de la roca. Lucas no pudo entender las palabras, pero sí la intención. No querían que se fuera. El corredor se ensanchó hasta formar un salón alargado. Allí, en filas perfectamente alineadas, pequeñas camas metálicas se extendían hasta donde llegaba la luz. Cada una tenía objetos personales encima: muñecas de porcelana sin ojos, zapatos diminutos cubiertos de tierra, cartas arrugadas sin destinatario. Lucas tocó uno de los colchones, esperando sentir solo frío. Pero una calidez humana se aferró a su piel, como si la cama hubiera sido ocupada unos segundos antes. Retrocedió asustado, pero la cama crujió suavemente, como si alguien invisible se hubiera movido sobre ella. Un rastro de polvo en forma de cuerpo quedó marcado en la tela. Al fondo del dormitorio subterráneo, una pizarra infantil se apoyaba contra la pared. En ella, alguien había escrito en tiza blanca: «No nos olvides». La frase estaba rodeada de dibujos que representaban manos estiradas hacia arriba. Lucas sintió una presión en el pecho, como si aquellas manos intentaran alcanzar su corazón. De repente, la linterna se apagó sin aviso. Se quedó atrapado en un abismo sin luz. Un segundo después, la sala entera se llenó de un sonido que desgarraba el alma: el chillido metálico de una cama que se arrastraba. Lucas alargó una mano en la oscuridad y tocó una piel pequeña, fría, como la de un niño dormido. Encendió la linterna a tiempo para ver cómo la silueta de un pequeño cuerpo desaparecía delante de sus ojos. El colchón se hundía lentamente, dejando marcada la forma de alguien sentado. Lucas retrocedió, su respiración agitada rebotando en las paredes. La habitación entera parecía moverse, como si las camas quisieran acercarse lentamente. Pero antes de que pudiera reaccionar, una puerta al fondo se abrió sola con un chirrido largo y tenso. Una luz débil escapó de ese nuevo pasaje, invitándolo o empujándolo hacia adelante. Lucas tuvo que elegir entre quedarse en esa sala llena de presencias invisibles o adentrarse aún más en lo desconocido. Atravesó la puerta y el pasillo comenzó a estrecharse. El techo descendía, obligándolo a inclinar la cabeza. Las paredes parecían húmedas, casi respirando. La sensación de ser observado se intensificó hasta volverse insoportable. Entonces escuchó pasos detrás de él, pequeños, rápidos, corriendo. Lucas aceleró su paso, pero los pasos se acercaban. Apretó los dientes y se dio vuelta con la linterna levantada. Nada. Silencio total. Pero al girarse de nuevo, el pasaje que antes estaba vacío ahora mostraba símbolos marcados en la pared, círculos concéntricos que parecían ojos humanos mirándolo desde la piedra. Los símbolos comenzaron a iluminarse con una luz pálida y fluctuante. El túnel se ensanchó abruptamente, revelando un nuevo espacio circular. En el centro, un hueco profundo se abría hacia las entrañas del pozo. De él emergía un vapor espeso que se deslizaba por el suelo con movimientos casi inteligentes. Lucas se acercó con cautela y apuntó la linterna hacia el abismo. Un susurro lo llamó. ¿Por qué nos dejaron aquí? La voz era de una niña, una voz tan triste que le perforó el alma. Un golpe resonó tras él. Cuando Lucas giró, vio que las paredes se cerraban poco a poco. Debía escoger, saltar hacia el hueco o ser aplastado. Eligió la opción más absurda, la única posible. Saltó. La caída no fue larga, pero el impacto le sacudió los huesos. Cayó sobre tierra húmeda,
iluminando una cámara más profunda aún. Allí, decenas de peluches abandonados estaban colocados en círculo, en una especie de ritual infantil. En el centro, una muñeca con vestido rasgado y cabellos de lana miraba directamente hacia la entrada, aunque no tenía ojos. Lucas respiró hondo. Sintió que el aire estaba cargado de voces, como si lo conocieran desde siempre. Un murmullo ensordecedor se elevó. No queremos olvidar nuestro nombre. ¿Nos ayudarás a subir? ¿Prometes que no nos dejarás solos? El eco de esas palabras hacía vibrar todas las paredes. Pero hubo una voz diferente. Una que no pertenecía a un niño. Más profunda, más antigua, más peligrosa. Tú también bajarás, hasta que nadie recuerde quién eres. Las sombras se extendieron desde los rincones, arrastrándose hacia él como si fueran brazos gigantes. Lucas retrocedió, buscando desesperadamente una salida, pero no había ninguna. El pozo lo había elegido, y el silencio eterno estaba a un paso. ¿Y ahora tú qué estás viendo? ¿Te atreverías a seguir avanzando para liberar a las almas olvidadas? ¿O escaparías antes de que este pozo reclame tu nombre también? Comenta si crees que sobrevivirías a este lugar maldito. Lucas se encontraba atrapado en el círculo de peluches abandonados, sintiéndose como parte de un ritual incompleto. El pozo parecía aguardar, respirar, escuchar. Los murmuros continuos que había oído antes se convirtieron ahora en voces más nítidas, como si los niños que las pronunciaban hubieran dado un paso más hacia la vida. Cada suspiro que se filtraba por la tierra sonaba como una historia interrumpida. Lucas apuntó la linterna hacia las paredes y descubrió que estaban cubiertas de nombres. Nombres escritos con diferentes caligrafías. Algunos grandes y alegres, otros torcidos, casi desesperados, repitiéndose múltiples veces como si los autores hubieran querido asegurarse de no ser olvidados. Allí estaba Elena, Marcos, Sofía, Gabriel y muchos más. El silencio repentino fue aún más aterrador que los susurros. Lucas supo que no estaba solo. En la penumbra, vio una sombra que no pertenecía a ningún niño. Era más alta, más delgada, más hostil. Parecía deslizarse sobre la pared como si careciera de un cuerpo físico, pero su presencia era innegable. Una voz profunda y grave emanó del suelo, retumbando en el pecho de Lucas como un tambor antiguo. Tú has venido a ocupar el lugar de los que se fueron. El joven retrocedió mientras el suelo parecía elevarse bajo sus pies. Aquella voz no pertenecía a un espíritu infantil. Era la voz de alguien que nunca debería haber existido ahí abajo. La tierra bajo él comenzó a formar un montículo que crecía como si algo intentara salir a la superficie. Lucas cayó hacia atrás, arrastrando la linterna consigo. Un largo brazo hecho de tierra y oscuridad emergió, seguido por un cuerpo delgado cubierto por una piel grisácea que se estiraba como si hubiese sido moldeada a la fuerza. Sus ojos, dos huecos negros brillantes, se abrieron lentamente, y la boca alargada pareció formar una sonrisa torcida. Era una presencia tan antigua que no tenía nombre, ni forma definida por completo. Era lo que quedaba cuando el olvido se convierte en existencia. Las voces de los niños se alzaron al unísono, como si quisieran advertirle. «No dejes que te toque». Lucas se levantó de un salto, pero el monstruo ya había extendido un segundo brazo, intentando atraparlo. La criatura avanzaba sin prisa, segura de que no había escape. El joven corrió hacia otro túnel que se había formado detrás de él, como una grieta recién abierta en la tierra. La linterna alumbraba un camino estrecho donde el aire se volvía más liviano. Lucas escuchaba a los niños corriendo a su lado, aunque no los veía. Eran pasos suaves, apresurados, guiándolo con urgencia. El pasaje lo llevó a una cámara grande, donde enormes raíces colgaban del techo, retorcidas como cuerdas. Algunas se movían levemente, como si buscaran sentir la presencia de vida. En las paredes había agujeros pequeños, a la altura de sus manos. Lucas pasó la linterna y vio algo que lo hizo estremecer.
Un ojo. Un ojo humano observándolo desde dentro del muro sólido. Luego vio otro y otro. Decenas. Cientos. Los ojos seguían cada uno de sus movimientos, como si las paredes fueran tumbas vivas donde los recuerdos se negaban a morir. Una de las raíces cayó delante de él, bloqueando su paso. Se movía como una serpiente, retorcida por voluntad propia. Lucas intentó correr en la dirección opuesta, pero más raíces descendieron del techo como jaulas de madera viva, atrapándolo en un círculo. La criatura del olvido se deslizó dentro de la cámara, creciendo en tamaño mientras avanzaba, alimentada por cada recuerdo que la tierra había tragado. Sus ojos vacíos brillaban con la luz de la linterna, que parpadeaba con el pánico de Lucas. Aquella entidad no tenía boca, pero la oscuridad alrededor de su cabeza se abrió como un abismo, dispuesta a devorar algo más que un cuerpo, la identidad de quien se acercara. Lucas retrocedió hasta chocar con la pared. Los ojos incrustados allí lo seguían, suplicando en silencio. Pensó en su familia, en su madre preocupándose por su desaparición. Pensó en los niños cuyas vidas habían quedado suspendidas en ese lugar. Pensó en sí mismo, en todo lo que podría perder si el pozo le arrancaba su nombre. En un impulso desesperado, tomó un trozo de metal afilado que encontró en el suelo, quizás de alguna vieja cama oxidada. No sabía si podía lastimar a la criatura, pero no podía entregarse sin luchar. La entidad avanzó, extendiendo sus brazos hacia él. Lucas cerró los ojos un instante, buscando un fragmento de valentía. Cuando abrió los ojos, vio algo inesperado. Un pequeño collar limpio, colgado de una raíz cercana, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. Era el collar de una niña. Se veía nuevo, como si su dueña hubiera estado allí hacía unos minutos. Lucas lo tomó, sintiendo un calor suave recorrer su mano. Las voces de los niños volvieron a sonar, esta vez más fuertes y decididas. «Recuerda nuestros nombres». La criatura retrocedió un poco, como si esas palabras la hirieran. Lucas levantó el collar como si fuera una lámpara contra las tinieblas. La luz de la linterna se reflejó en el pequeño dije de metal, creando un destello que pareció quemar la oscuridad viva. La criatura lanzó un rugido grave que hizo vibrar las paredes. Las raíces retrocedieron, abriendo un pequeño camino. Los ojos en la pared parpadearon con esperanza. Lucas respiró hondo y corrió hacia la salida recién abierta, con los pasos del monstruo retumbando detrás de él, cada vez más cerca. El pasadizo lo llevó a una sala conocida. Era la cámara inicial del fondo, donde había caído al llegar. Podía sentir la cuerda todavía colgando desde arriba. La superficie estaba allí, tan cerca y tan lejos. La criatura surgió detrás de él, golpeando la tierra con fuerza. Lucas trepó desesperado, aferrándose a la cuerda con manos sudorosas. Las voces de los niños gritaban a coro. «No nos olvides, no nos dejes aquí solos». Lucas sintió un tirón brutal en su pierna. La criatura había logrado sujetarlo. La cuerda se tensó y el miedo se clavó en su pecho. El joven miró hacia abajo, viendo el abismo queriendo reclamarlo. Con las pocas fuerzas que le quedaban, levantó el collar una última vez. La criatura soltó un grito ronco que hizo temblar las piedras. La mano que lo sujetaba se aflojó. Lucas trepó con desesperación, subiendo metro a metro, hasta que sus dedos tocaron la superficie. Se lanzó fuera del pozo y cayó sobre la tierra fría, respirando como si fuera la primera vez en su vida. A sus espaldas, la boca del pozo expulsó un último susurro. «Si nos olvidas, volveremos por ti». Lucas se alejó cojeando, con el collar todavía en su mano. No sabía si había escapado realmente, o si simplemente se había convertido en el próximo guardián de la memoria. «Y ahora tú, que estás viendo esta historia, ¿volverías para ayudar a los olvidados?
¿O huirías y lucharías para nunca recordar lo que hay en el fondo del pozo? Comenta si tú también crees que algo aún está vivo ahí abajo. Lucas logró alejarse del pozo, tanto como sus piernas se lo permitieron, pero cada paso era una batalla contra el cansancio y el miedo. La noche parecía observarlo, como si las sombras supieran que ya no era el mismo. Se detuvo un instante para respirar, sujetando el collar con fuerza. La tierra bajo él estaba tranquila, demasiado tranquila. Comprendió que, aunque hubiera escapado físicamente, llevaba consigo algo que jamás podría abandonar: la memoria de los olvidados. Y en ese momento entendió el verdadero propósito del pozo: no encerrar cuerpos, sino historias. Historias que el mundo decidió borrar. El silencio de la madrugada era engañoso. Lucas sabía que si se atrevía a cerrar los ojos, volvería a escuchar esas voces llamándolo desde la oscuridad. No nos olvides. Eso quedaría grabado en su mente para siempre. Miró hacia la boca del pozo y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquel lugar no se había quedado dormido. Solo estaba esperando. Esperando su nombre. Esperando que él fallara en recordar. Porque el olvido es la verdadera muerte. Y los que conoció allí abajo no estaban dispuestos a morir nunca más. Se alejó, pero cada paso era acompañado por un pensamiento insoportable. Si un día dejaba de pensar en ellos, el pozo vendría a buscarlo. No importa dónde estuviera, no importa cuántos años pasaran, lo olvidado siempre regresa. Y ahora tú, ¿podrías vivir sabiendo que, si alguna vez olvidas este lugar vendrá a buscarte? Comenta si crees que el pozo debería permanecer sellado, o si hay alguien más ahí abajo que necesita ser recordado.